Bueno, vosotros no conocéis al doctor Natalio Cruz. No tenéis por qué conocerlo. Gusto, pero este es el que... Aquí todos los que estamos somos atletas sexuales, Natalio. Quiero decir que... Sí. Claro, chatín, ahí está. Claro. No necesitamos ir al urólogo nunca. Jamás. Lo mío es más duro, Natalio, porque yo practico además el tantra yoga, con lo cual ahí ya tengo un fondo de resistencia importante. Bueno, Natalio Cruz es jefe de servicio, doctor, uno de los mejores urólogos de España, y a nivel internacional. Ha sido coordinador de un tratado de andrología y medicina sexual que es un libro de consulta, hombre, para iniciados seguramente, porque me imagino que si esto lo lee el mítico Llorens, que sabe mucho de Baudelaire, pero poco de las gónadas, pues se quedará igual, ¿o no? Sí, efectivamente ese es un tratado que, bueno, yo tengo el placer he tenido el placer de coordinar, de dirigir, que es un trabajo de 150 autores prácticamente, todos escribiendo a la vez en lengua hispana, por cierto, que es el primero que sale en lengua hispana, el primer tratado de andrología, y que sí, efectivamente va dirigido a aquellos residentes que están en formación, a médicos de primaria, médicos de familia o médicos urólogos, que también quieran profundizar en este conocimiento de la andrología y medicina sexual. Claro, y entonces separamos la medicina, es decir, el aparato reproductor como tal de la sexualidad, ¿o todo lo mezclamos? No, por supuesto va todo unido. Ambos cerebros, el de arriba y el de abajo, están unidos, como todos los hombres ya sabemos, y por supuesto la función reproductora no puede entenderse sin una función sexual. Y al contrario, hay que pensar que cualquier problema sexual, hombre, no tiene una solución, ¿no? Va a tener una solución. Y la función reproductora no debería manchar, digamos, lo que es la función sexual. El objetivo de tener hijos a veces lleva a las parejas a que pierdan calidad sexual, pues porque hay que tener relaciones determinados días, determinada hora. Los médicos les decimos, tenga usted el día 14 del mes. Y ese día 14 se convierte en casi una obligación, ¿no? Hay muchos capítulos. Hay uno que no nos interesa a ninguno de los que estamos aquí porque somos, como te digo, atletas de referencia mundial, ¿no? Pero es la disfunción eréctil. ¿Eso qué es? No, yo lo he sabido leyéndolo. Porque no tontéis sobre esas cosas que son serias. ¿Existe? Palabras. Claro, no te pases. Son palabras que no... Es decir, ¿la disfunción eréctil ahora se combate muchísimo mejor que hace 40 años? Por supuesto, la disfunción eréctil ha sido lo que ha cambiado realmente en la medicina sexual, en la urología, en los últimos, digamos, 10-15 años. Ha sido una auténtica revolución y aún sigue cambiando. Hay la aparición de fármacos orales, como que empezó primero Viagra, después Levitra, después Cialis. Pues la aparición de estos fármacos ha revolucionado. Antes no sabíamos qué darle a un paciente con problemas de erección, aunque supiéramos el porqué. Ahora se le dan estos fármacos, en muchos casos se puede incluso pensar en curación cuando el motivo es endocrinológico, falta de hormonas, falta de testosterona. Incluso recientemente, pues también seguimos evolucionando. Ahora están utilizándose la onda de choque como tratamiento para... ¿Eso qué es la onda de choque? La onda de choque se ha usado por los urólogos clásicamente para la litotricia y para romper las piedras del riñón, los cálculos del riñón. Pues bien, se ha visto en los últimos 10 años que eso, empleado en otras disciplinas como la cardiología, revasculariza y es lo que nosotros llamamos da capacidad de que aparezcan nuevos vasos en un tejido que está deteriorado. Por ejemplo, el corazón cuando tiene un infarto, ¿no? Pues bien, en los últimos 3 años en urología y en medicina sexual se ha usado para el tratamiento de la disfunción eréctil, con muy buenos resultados. Es decir, aparecen nuevos vasos en un tejido en el cual había poca vascularización. Y afortunadamente ya tenemos disponible pues para utilizarlo en ondas de choque en tratamiento de disfunción eréctil. Oye, ¿y la química cómo funciona? Es decir, ¿cómo funcionan estas píldoras que un señor se la toma y se le pone como la botella de agua que tengo aquí encima de la mesa? Perial con brillo. Exactamente. Sí. Pero ya con brillo, ¿no? En la parte, como decías tú, de la cabeza de abajo refulgente. Es decir, ¿qué sustancias libera? ¿Qué actuación hace? Este mecanismo es muy interesante. Yo creo que ha sido una de las grandes revoluciones. No provoca una erección a alguien que no desea tener erección, es decir, no provocan un priapismo, sino que lo que hace es favorecer la erección que uno normal y naturalmente va a tener.
Cuando uno tiene deseo, cuando ve una situación excitante o hay un ambiente sexual adecuado, se liberan unas sustancias que se llama el óxido nítrico dentro del cuerpo cavernoso del pene, es decir, dentro del tejido, el mecanismo de la erección del pene. Lo que hace ponerse en marcha la erección y se va a poner dura, ¿no? Ese mecanismo pasa por una serie de cambios moleculares, de procesos, entre los cuales está la fosfodiesterasa, que es una enzima que lo que va a hacer es degradar unas moléculas e inducir el que se pierda la erección. O sea, la fosfodiesterasa lo que haría sería revertir el proceso y hacer que el pene que está en erección deje de estar en erección. Bueno, pues estas sustancias, estas moléculas, estas pastillas, lo que hacen es inhibir la fosfodiesterasa, es decir, frenar la fosfodiesterasa, con lo cual se mantiene permanentemente la erección, mientras que haya liberación de óxido nítrico, es decir, mientras haya deseo. Cuando si no hay deseo, si no hay nítrico, eso no. Efectivamente, si no hay deseo, no hay erección. Son pastillas en las que nombrabas antes que plantean algún efecto, alguna contraindicación, algún efecto secundario, como en un principio se decía, y las leyendas otorgaban a la ingesta de este tipo de pastillas algún tipo de fallecimiento en pleno acto. A ver, hay que decir que en España no ha habido ningún caso de fallecimiento por haber tomado estas pastillas y llevamos ya 20 años utilizándolas. No hay ningún problema por utilizarlas. Tan solo hay, como en tantos otros medicamentos, como puede haber una aspirina sencilla, puede haber contraindicaciones. Hay medicamentos que no se deben tomar junto con ellos, como son los nitritos. Los nitritos son estos parches que usan los pacientes que han sufrido un infarto, pues para mantener dilatadas las arterias del corazón, coronarias. Los nitritos, esos parches que se usan, y algún otro muy ocasional, son los únicos que están contraindicados. Pero ni estos fármacos inducen a la muerte, ni lo contrario. De hecho, se ha visto que preservan la función endotelial, preservan la vascularización, ayudan a vivir más tiempo y a vivir mejor. Qué alegría, hijo. Doctor, hay dos nombres que están en la mente de todos, que son Viagra, que el azul que le llamamos, o el Cialis, ¿no? ¿Qué diferencia una de otra y qué recomienda en qué caso una y otra no? Cada paciente tiene su perfil, es decir, hay Viagra posiblemente, por ser el primero, fue el más conocido, es el que todo el mundo tiene en la boca, el primero que te pregunta el paciente, tiene una vida media de más corta, o sea, el efecto va a prolongarse durante unas 8 horas y empieza a hacer efecto desde que uno se lo toma aproximadamente en 1 hora. Cialis tiene un perfil distinto, favorece tus erecciones durante casi 48 horas, son 36 a 48 horas, lo cual es bastante bueno en el sentido que uno se toma esa pastilla, a la hora ya sus erecciones están favorecidas y esto se prolonga más allá de 36-48 horas. ¿Qué significa? Que si en este momento no puedes tener relaciones o porque súbitamente aparece alguien, llega un niño, hay una llamada de teléfono, el vecino que te pide algo, pues no pasa nada, se para ahí y al día siguiente puedes tener la misma relación, el mismo efecto. Decía usted que no tiene, pero yo le voy a contar mi experiencia. Yo lo he tomado muy poco, Viagra, porque cuando las 2 o 3 veces que lo he tomado, se me pone la cara como si fuese un incendio, los ojos como a Drácula, rojo. Hortifrutícola. Sí. Y es que me pongo fatal, digo, a ver, se compensa, no prefiero... Bueno, posiblemente, como no me cogerías las pastillas que tenía yo encima de la mesa y te pusiste todo para arriba, ¿sabes? Posiblemente, y en la línea de lo que decía Carlos antes, lo que esté es sobredosificado, ¿no? Sobredosificado. Es decir, a lo mejor no necesita tanta dosis y con una dosis menor no tendría ese efecto adverso, ¿no? Yo cuando tomo incluso media, Claro. Y yo no sé, los ojos parece que se me van a estallar. Digo, Dios mío, que me va a Hay un pasar a efecto mí. de rubor facial porque de alguna manera también es lógico que lo que hacen es aportar más sangre, ¿no? Hay receptores de esta enzima en la cara y se produce un rubor facial. Suele pasar cuando las dosis son más altas o bien cuando se toma de forma muy esporádica. Cuando se toma de una forma un poquito más continuada, estos efectos hacen un efecto de tolerancia y se quitan. Doctor Cruz, le quería preguntar el mítico Llorens. Sí, las disfunciones antes eran tratadas por psiquiatras y psicólogos, ¿verdad? Y ahora es un territorio que ustedes han metido la cuchara, creo que afortunadamente se ha ganado. Bueno, yo creo que la colaboración es lo mejor, el tratamiento combinado siempre es lo mejor. Yo no diría psiquiatra, yo diría psicólogo, en todo caso. A ver, el hombre que sufre un problema de erección
indefectiblemente va a tener una repercusión psicológica, pero es segura. O sea, aunque la causa sea orgánica. Autoestima, tal vez. Autoestima, Sí. un diabético, un paciente con hipertensión, un lesionado medular, por ejemplo, que habrá algo más orgánico, ¿no? De una causa más orgánica que una lesión medular, pues indudablemente le afecta psicológicamente con su pareja. Es decir, nosotros identificaremos la causa orgánica, trataremos el síntoma de forma orgánica, pero el tratamiento y apoyo psicológico lo vamos a necesitar todos. El deseo es clave, ¿verdad? Según su discurso, ¿no? Efectivamente, bueno, si no hay deseo, algunas veces han venido pacientes diciendo, mire usted, yo no tengo deseo. Hombre, esto puede estar relacionado con una falta de hormonas. A no ser que el deseo, esa falta de deseo, bueno, mire usted, yo no tengo deseo con esta persona, pero sí que tengo deseo con otra. Bueno, eso ya no es arreglable orgánicamente, ¿no? Yeah. Estamos hablando de deseo. La relación sexual tiene una parte que es personal, que es psicológica, que es psicógena, que es emocional, que es bonita, digamos. Uno tiene que tener un deseo para una determinada persona para tener relaciones con esa persona. Tener relaciones contra una persona es impensable. En este tratado de andrología, doctor Cruz, también habéis incluido las nuevas técnicas de prótesis de pene. Sí, efectivamente este es el tratamiento, digamos, último de los problemas de erección. Cuando todo falla, cuando hay un problema de erección severo, cuando hay una curva importante en el pene, un peironí que no se puede solucionar, que ha afectado a la erección, hay que poner una prótesis de pene. Y esto es, sabido. Hay muchos tipos de prótesis de pene, no hay 4, sino que hay una gran variedad. Cada paciente debe llevar la suya y es una buena alternativa. De hecho, es la que más satisfacción. ¿Meterle un bolígrafo Bic dentro? ¿Eso cómo funciona? Es un dispositivo, biocompatible, porque tiene que estar hecho con un material que es parecido a la silicona, aunque no es silicona, es un material parecido al Bioflex, que lo que hace es que se inserta dentro del cuerpo cavernoso y tiene una perilla, digamos, una bombita para activarlo y desactivarlo a voluntad, normalmente. Sí, es una especie de interruptor, pero funciona como una perilla hidráulica. ¿Y dónde se pone el interruptor? Dentro del escroto, al lado de uno de los testículos. Hay que decir que si uno, una vez que está implantado, fuese a una playa nudista, nadie notaría que tiene puesta una prótesis. No es algo que se vea, que se note. No estás todo el día mirando al techo, vamos. Absolutamente no. A instancia de nuestro compañero Edu, que quería que le respondiera a esta pregunta, ¿cree usted de los alargadores de penes de la teletienda nocturna esto o no? No vale eso. Hay que decir que en los últimos años cada vez hay más demanda de alargamiento de pene. Hay, digamos, dos tipos de pacientes. Yo creo que hay el psicológico, digamos, el que necesita un apoyo psicológico, necesita aceptarse a sí mismo, que sería como la anorexia. Una chica que se ve delgada, se ve gorda a pesar de que está muy delgada, ¿no? Hombre, el paciente que tiene un pene normal o incluso grande, pero se lo sigue viendo corto, a lo mejor necesita un apoyo psicológico. Y hay otros pacientes que de verdad tienen un pene, bueno, pues no vamos a decir anormal, pero sí pequeño, ¿no? Sí que hay tratamiento médico para ello, se pueden utilizar extensores, se puede utilizar cirugía. Lo que pasa es que hay que utilizarlo siempre previamente tras una valoración psicológica. ¿Qué dice hay la que ciencia? dar ese apoyo. Sí, perdón, ¿qué dice la ciencia sobre el tamaño si importa, verdad? El tamaño importa, y esto vamos un poco en contra del dicho natural. Sí que importa porque la propia autoestima del paciente le lleva a veces a sufrir mucho, ¿no? Una chica puede tener un pecho de una talla 80 que todo el mundo la ve estupenda, pero ella quiere ponerse más pecho. Esto es bastante aceptado por la sociedad hoy día. Se pone una prótesis de mama y nadie se lleva las manos a la cabeza. Un hombre puede desear tener, pues no sé, 1 centímetro más, ¿no? 1,5 centímetros. No hay que... 1 centímetro no hacemos nada. Bueno, 1 centímetro en un cuarto de baño es muy poco. 1 centímetro... Y 1 centímetro en un pene que mida 4 es un 25% claro. de tamaño. Sí, claro. Aquí hay una pregunta que le hacen, doctor Cruz. ¿Qué pueden tomar los pacientes cuya próstata grande les hace mala faena sexual? Bueno, esta es muy buena pregunta. Hoy día, precisamente Cialis, este medicamento que estábamos hablando anteriormente, veníamos utilizando hace muchos años ya Cialis y de pronto empezaron a decirnos los pacientes que orinaban mejor. Esto al principio sinceramente no le daba importancia y pensaba que era un efecto, placebo. Pero se ha demostrado que hay un efecto positivo de Cialis sobre la función de la micción, sobre lo que llamamos hiperplasia benigna de próstata, los síntomas del tracto urinario inferior, lo que nos preocupa a los hombres conforme vamos cumpliendo edad.
Entonces el tratamiento combinado, el tratamiento de una sola pastilla de Cialis para ambas cosas, es decir, el tratamiento se llama tadalafilo, el principio activo, sirve y tiene aprobación ya por la FDA, aprobación por la Agencia Española del Medicamento, y está aprobado con su uso tanto para pacientes que tienen problemas prostáticos como para los pacientes que tienen problemas sexuales de impotencia, como para ambos, con los que tienen ambos tipos de problemas. Ustedes ya lo saben, hombre, no es un tratado para el común de los mortales, es para iniciados, pero es el tratado de andrología más importante que se ha hecho en español, que ha coordinado el profesor Natalio Cruz en Editorial Médica Panamericano, Tratado de Andrología y Medicina Sexual. Aquí me parece que hay muchas dudas, que estaríamos toda la mañana preguntando. Yo creo que el doctor Cruz, ¿por qué es tan debería caro repetir y hacer una sección de esto. Para esto, ¿por qué son tan caras? La verdad es que los médicos somos parte de los perjudicados de esto, porque uno se pasa todo el día dando explicaciones del precio, cosa que uno ni entra ni sale. Habría que incluirlo en la seguridad social, ¿no? Yo creo que para determinados colectivos, y esto ya me estoy poniendo en una posición muy personal, yo creo que para determinados colectivos debería ser cubierto. Hay una demanda social. Lo que ocurre que también es verdad que hay que considerar los momentos en que vivimos, de la gran crisis que estamos padeciendo, y que los recursos son limitados. Posiblemente no puede haber para todo, pero bueno, esto me consta que es algo que las autoridades sanitarias tienen en mente, de que sería una de las cosas a considerar si esto fuera cambiando el panorama económico actual. Doctor Natalio Cruz, yo le agradezco mucho que haya venido, hemos echado un rato muy bueno, porque no vuelve otro día. Encantado, yo por mí. Porque aquí hay temas para hablar. Yo que es casi una sección ya. Yo creo que aquí hay temas para hablar muchísimo. Tratado de Andrología y Medicina Sexual. Gracias, Natalio. Muchas gracias, Carlos. Gracias.